¿Se entiende? ¿Sí? Bien. Si vemos la lista, en la primera versión donde tenemos primero, los atributos primero, que hace referencia al primer nodo, y cantidad, que lo vamos a utilizar para mantener cuántos datos tenemos en la lista, ¿sí? Estos van a ser los dos únicos atributos. Cantidad va a ser inicializado en el método initialize con 0, y después implementamos agregar en la primera posición, el método item que recuperaría un dato a partir de una posición que va a recibir como parámetro, ¿sí? Por lo tanto, puede haber acá algún acceso erróneo que habría que decir cómo actuar. Si vamos a generar un error, muchas veces se lo trabaja de esa manera cuando estamos saliéndonos del rango válido, ¿sí? Tendríamos que definir cuál es el rango válido, si comenzamos desde 0, si comenzamos desde 1, o tiene alguna otra particularidad. ¿Sí? Esto es parte de la definición semántica del método, que lo tenemos que hacer. ¿Sí? Y después, bueno, cantidad recupera el atributo cantidad. Alguien por ahí planteó, bueno, no almacenarlo, y cada vez que es invocado cantidad, accede a la lista, recorre todos los nodos, y contabiliza cuántos nodos hay o cuántos datos hay. ¿Sí? Esa podría ser una opción. ¿Sí? ¿Tiene ventajas y desventajas? La ventaja, bueno, que no almacena el dato. ¿Sí? Ahora es una ventaja minúscula porque la memoria en cuanto a esto sería un solo atributo. ¿Sí? Un número, básicamente. Un número, un entero. ¿Sí? La desventaja tendría que procesarlo y calcularlo en cada oportunidad al cual se lo acceda. ¿Sí? Bien. Si vamos vamos a la implementación de la lista, tenemos primero, que lo vemos como una referencia, digamos una flecha, donde tenemos instancias de la clase nodo, del primero en particular. No tenemos n, sino tenemos al primero. ¿Sí? ¿Se entiende la diferencia? Cuando utilizamos colecciones, por ahí tenemos una referencia de 1 a n. Lo representamos con el asterisco. Acá tenemos uno solo, porque tenemos al primero. Para el segundo, en realidad, lo accedemos a través del primero. Para el tercero, lo accedemos a través del segundo, y así. Es un acceso secuencial. ¿Sí? En donde el acceso a un nodo me permite el acceso al siguiente. Perdón. Vamos de vuelta acá. Bien. Si vamos a los métodos, tendríamos entonces, vamos por lo más fácil. Vamos por cantidad, en donde, fíjense que tenemos dos definiciones. Primero, y acá ya estoy viendo un temita. Ahí. Fíjense que cantidad se inicializaría con el initialize, ¿sí? En 0. El getter para cantidad, donde simplemente recupero la cantidad, ¿sí? Y acá faltó en el agregar, hago todos los enlaces, pero además tengo que incrementar la cantidad. Ahí faltó, ¿sí? O no sé si lo habré cortado ahí. Bien, probablemente no lo puse. Fíjense que en esta definición no permitimos elementos nulos de nuestra lista. Es decir, que si me agregan, si el dato que estamos recibiendo es nulo, salimos sin hacer nada, ¿sí? Después estaríamos incorporando cualquier elemento, y esto era parte de la definición que decíamos, era una lista heterogénea, o sea, que referencia hacia cualquier tipo, y a su vez, en una misma lista podríamos tener datos de tipo diferentes, ¿sí? Por eso lo de heterogénea. No estamos controlando acá, no estamos validando que sea de la clase número, o de la clase string, o de una clase particular, o de personas. Que podríamos tener otra implementación en donde nos obligue por ahí a que sean todo el mismo tipo, pónganle. Bien. En esta implementación, fíjense que pedimos un nuevo nodo,
incorporamos el dato al nodo, ¿sí? Y después siempre, como estamos incorporando como el nodo en la primera posición, decimos, el próximo del nuevo es lo que estaba apuntando al primero. Si primero no tenía elementos en la lista, primero, ¿en qué está inicializado este atributo? En nil, ¿sí? Y estamos incorporando el primer dato a la lista. Por lo tanto, el próximo de este nodo es nil, porque es el primero y único. Y siempre terminamos actualizando primero a este nuevo elemento, porque lo ponemos en la cabecera. ¿Sí? Eso sería siempre así. Bien, si ya tenemos un elemento en la lista y agregamos otro elemento, bueno, prim ya no es nulo porque no es una lista vacía, estaría apuntando a un nodo, ¿sí? Ahí pedimos un nuevo nodo, incorporamos el dato al nodo y el próximo de este nodo es lo que anteriormente tenía prim como próximo, o como primero, mejor dicho. Lo terminamos apuntando, ¿sí? Y primero se actualiza con este dato porque siempre va en la cabecera, ¿sí? Esto me permitiría incorporar un elemento en la cabecera de la lista, faltaría actualizar el atributo cantidad, ¿sí? Después tenemos ítem, en donde me pasan un índice que espero me permita recuperar un elemento en alguna posición en particular. Fíjense, utilizo una variable temporal actual como puntero externo. ¿Sí? ¿Por qué es puntero externo? Porque accedo a la lista a partir de la dirección del primero, que era mi puntero externo conocido. ¿Sí? Utilizaba la posición, ¿sí? Porque voy a ir contando hasta que lo encuentre. Posición en este caso se inicializa con 0, ¿sí? Por la forma en que estamos actualizando acá los valores, digo, si actual, ¿sí? No, o mejor dicho, mientras no sea nil, porque acá envío el mensaje is nil y después digo while false. Entonces estoy diciendo, mientras no sea nil, accedo a este mientras. Y contabilizo. Lo primero que hago es contabilizar. Tengo referencia hacia un dato, mejor dicho, hacia un nodo. Entonces, incremento la posición, accedí al primero. Con esto estoy diciendo que el primer elemento de la lista no es 0, sino es 1. ¿Sí? Bien, y después verifico la posición. Si esa posición, que ya estaría en 1, es igual al índice que me pasaron, lo encontré. ¿Qué devuelvo? Actual, ¿sí? Dato. Actual apuntaba al nodo, porque lo estoy accediendo a partir de primero, que primero sí apunta al primer nodo. ¿Sí? El nodo tenía dos getter, o me sirve para obtener el actual, mejor, perdón, me sirve para obtener el dato o el próximo elemento. ¿Sí? Y acá lo uso para recuperar el dato. Lo que devuelvo es el dato, fíjense, no devuelvo actual, el nodo. Eso era lo que les decía, es parte del encapsulamiento, y quien usa la lista no accede a la complejidad de esta implementación accediendo al nodo que no le interesa a nadie. ¿Sí? Quien usa o quien tiene a disposición una lista tiene, le interesa que lo que sabe hacer, que es agregar un dato y acceder al dato. El resto sería cuento. ¿Sí? Y después, fíjense, avanza al siguiente. Si no es la posición que estoy buscando, avanza hacia el siguiente, actualizando o pidiéndole el próximo a actual que actúa de mi puntero externo. El puntero externo actual comienza con el primero, mientras esta referencia sea distinta de nil, verifica si es la posición que estoy buscando, si no es, pasa al siguiente y incrementa el contador hasta llegar. Si no llego, por algún motivo, porque lo que estoy pidiendo está fuera de rango,
porque es superior a la cantidad de elementos de la lista, o porque es negativo lo que estoy pidiendo, o porque es 0, fíjense, haría que llegue hasta el final de la lista y en ese caso estaría devolviendo nil. O sea que en este caso la definición que habré hecho ahí es si, si se encuentra fuera de rango, no lanzo una excepción y estoy devolviendo nil. Esa podría ser una definición. La desventaja que tengo acá es que tuve que recorrer hasta el final para darme cuenta de eso. ¿Sí? ¿Cómo podríamos cambiar esto para que para que se determine al instante y al principio? Con una validación en la cual podría ver la cantidad de elementos de la lista y ver si estoy dentro del rango. Si es menor a 1, de 0 negativo, lanzo una excepción, o si es mayor a la cantidad de elementos de la lista, lanzo una excepción. Y no accedo a la estructura recorriéndolo cuando ya puedo saber de antemano que la posición está fuera de rango. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo ahí? Hasta ahí sí. Hasta ahí sí. Se cortó un poquitito el micrófono. ¿Hasta ahí sí? Bien. Bueno, si se entendió esto básicamente es todo. Fíjense que código tiene realmente muy poco. En cuanto a la lista, tiene los atributos dato y próximo con estos getter y setter. O sea, básicamente nada. Ahí lo hacen muy rápido. ¿Sí? La lista tiene algo, pero también pequeño. Agregó el dato, ¿sí? Acceso a la cantidad y la recuperación del elemento. ¿Estamos? ¿Sí? Bien, faltó a ver, creo que le quería... Es decir, bueno, al final les diría, bueno, modificar, agregar para que incorpore elementos al final de la lista y agregar algunas operaciones como el do y la concatenación. Bueno, eso lo vemos ahora. Vamos a tratar de ver cómo sería el funcionamiento de esta lista, ¿sí? Y después agregamos lo otro. Ok. Pam, pam. Bien. Acá ya estamos en el entorno de Faro. Tenemos nodo con dato próximo, ¿sí? Donde teníamos los getter y los setter sin mayor funcionalidad, sin mayor validación. Y después tenemos cantidad, por ejemplo, a ver, tenemos la clase lista donde tenemos primero y cantidad, la referencia al primer elemento, al primer nodo de la lista, ¿sí? Y la cantidad de elementos de esta lista. Acá decíamos que inicializamos con el initialize durante la instanciación, ¿sí? Recuperamos el elemento cuando alguien quiere consultarlo, ¿sí? Y en agregar contamos la cantidad de elementos de la lista o lo incrementamos. Cantidad, cantidad, más 1. ¿Sí? Bien. Vamos
aquí y diríamos, a ver, una lista A, ¿sí? Bien, donde le decimos, ¿cuántos elementos tiene esta lista? Cantidad de elementos. Y nos dice, bueno, no tiene elementos esta lista, ¿sí? Ahora, si a esta lista le decimos, bien, agregar, ¿sí? Universidad, ¿sí? Agregar tecnológica, ¿sí? Y agregar nacional, ¿sí? Bien, lo ejecutamos acá y nos dice, bueno, 3 elementos, estamos contando. Bien, bien, bien. Ahora si accedemos con el inspector, diríamos, a ver, fíjese que con el inspector podemos recuperar referencias a estos elementos. Y gracias a que primero apunta al nodo, cantidad dice, tiene como referencia al entero 3, y acá tenemos una estructura en la cual podemos navegar y es recursiva, podríamos comenzar a ver qué elementos tenemos ahí. Fíjense que agregamos primero Universidad Tecnológica Nacional, siempre como primer elemento de la lista. Por lo tanto, cuando decimos acá primero, diríamos Nacional, si este fue el último que se agregó. Si vamos al próximo, Tecnológica. Si vamos al próximo, el último sería Universidad. ¿Sí? Entonces nos quedó en el orden invertido allí. ¿Está? Bien. ¿Se entiende? Esto lo podemos navegar así. Y después podríamos probar la recuperación de los elementos, como les decía, que me devuelve el dato, no el nodo, o en este caso nil, si es erróneo el rango. ¿Sí? Diríamos ítem y la posición. ¿Sí? 0. Nil, porque es inválido. Comienza recién desde 1. ¿Sí? Digo 10. Nil, porque es inválido. Tengo 3 elementos. ¿Sí? El primer elemento, nacional, que fue el último que incorporé. El segundo elemento, tecnológica. El tercer elemento, universidad, que fue el primero y que me quedó al final. ¿Sí? Bien. ¿Lo ven allí? ¿Cómo lo ven? Fácil de verlo, creo que se va a complicar para hacerlo, pero sí es entendible. Bien. Fíjense que el concepto, si lo vieron ahí, no cambió nada respecto a la estructura conocida en algoritmos, ¿sí? La misma implementación, el mismo acceso, ¿sí? Allá se hablaba de por ahí memoria dinámica, punteros. Bueno, acá todo es memoria dinámica porque esto se va incorporando, va aumentando el uso de la memoria o va disminuyendo en el caso que dejemos referenciar objetos. ¿Sí? Siempre tenemos acceso a, estamos trabajando de manera dinámica. Y en cuanto a los punteros, bueno, las referencias son todos punteros, ¿sí? Son todas dirección de memoria. ¿Está? Yo le agregué el último y la cantidad nomás, el resto me faltó. Supongo que el primero también, ¿sí? Acá podrían agregar un print-on, por ejemplo,
que le permita ver, en lugar de que le diga una lista, que le permita acceder a los elementos de la lista. Y no que me muestre el nodo, sino el dato, por ejemplo. Y podrían basarse en un prinón del dato que estarían tal vez visualizando el dato y no el puntero, que no es algo importante en esta estructura, ¿sí? Entonces podrían estar recorriéndolo y mostrando los elementos como por ahí aparecen en otras colecciones también y les permite rápidamente visualizar este dato. ¿Está? Bien. Vamos a incorporar ahora algunas de las cosas que dijimos, ¿sí? Decíamos, a ver, a representar el do, ¿sí? Y decíamos concatenar, ¿sí? Y decíamos incorporar el dato como último elemento de la lista, ¿sí? Bueno, acá en este caso vamos a redefinir esta estructura básicamente. La vamos a cambiar completamente. Con un puntero extra más último, ¿sí? Que me va a facilitar el acceso al último elemento de la lista y modificar el próximo del último porque voy a agregar siempre al final, ¿sí? Bien, esto también era fácil de hacerlo, ¿sí? Lo que cambio acá son los enlaces. Mucho de esto se mantiene. Digo, solo cambia estos dos, ¿no es cierto? El momento, el lugar en donde se enlaza. ¿Sí? Bien. Acá ayúdenme ustedes. A ver, ¿cómo lo harían? El nuevo próximo sería el último, ¿no? ¿Puede ser? ¿Cómo? El nuevo próximo sería el último. Perdón, no te escuché muy bien. El nuevo próximo sería el último, entonces. Claro, Cada nuevo que se agrega va a ser el último. Ahí cada sería. nuevo que se agrega va a ser el último. Exacto, Significa que el próximo sería nil directamente. exacto, exacto. Ahí entendí. Está bien. Cuando digo esto, no es que tengamos que modificar alguna parte de esto, sino reemplazamos completamente esta lógica. ¿Sí? Porque no es lo mismo. Si estoy agregando al principio, en este caso, como tenía anteriormente un solo puntero externo y agregábamos al principio, siempre modificábamos el único puntero externo que teníamos, no tenemos caso particular. ¿Sí? Sí, vamos a tenerlo en este otro caso. ¿Por qué? En una oportunidad sí vamos a modificar el primer elemento cuando no tenemos ninguno. Entonces primero apuntaría a esto. Y después a partir de ahí ya no tocamos más ese puntero externo. Y eso sí lo tenemos que diferenciar. ¿Sí? O sea que partimos de una lista donde no tenemos elementos y ambos atributos, tanto primero como último, son nil. ¿Sí? Podríamos utilizar eso para identificar este caso, cuando tengo que modificar a nil.
Perdón, a primero. Podría Entonces, decir entonces que, no sé si me escuchas, se podría decir que el primero solo va a apuntar a nuevo cuando la cantidad sea 1 exacto. y después no se toca más. Perdón, 0, ¿no? 0, 0. Y sería el caso en donde estoy incorporando el 1, ese A elemento. eso me refiero. Ok. Bien. Sí. Exacto. Bien. Alguien podría preguntar por el atributo. Me gustaría más preguntar, perdón, alguien preguntaría por cantidad, digo. Me gustaría más preguntar por primero, porque afecto a primero. ¿Sí? Siempre hay menores posibilidades de equivocarme ahí. ¿Sí? Bien. Esto tiene varias consideraciones, pero en general sería suficiente. Digo, primero, ¿qué preguntaría acá por primero? Por el estado. Si estoy, exacto, en la fase inicial, valdría nil y eso es lo que tengo que verificar. If nil, ¿sí? Puede ser is nil y después if true, obviamente. Acá tenemos uno específico para ello, que es el if nil, ¿sí? Ya está haciendo las dos cosas a la vez. Entonces ya me facilita eso. En este caso, y solo en este caso, entonces primero apuntaría al nuevo nodo, que este sería el primer nodo. Fíjense que el primer nodo es, lo referencio con la variable nuevo, incorporo el dato, ¿sí? El próximo, como no lo modifico, es nil. Eso es un dato, ¿no? Porque se inicializa de esa manera. Entonces, primero hace referencia a nuevo, ¿sí? Y después, caso contrario, bueno, antes de ir a caso contrario, cortémoslo acá y digamos, bien, solo para razonarlo. Siempre que incorporo, lo incorporo como último elemento. Y el último me va a apuntar a ese elemento. ¿Sí? Entonces digo último a nuevo. Siempre. Tanto el primero como el segundo, el tercero, el número n, lo que sea. Siempre porque ese no tiene caso particular. Siempre sería igual. Y después habría alguna situación que habría que ver dónde se lo pone. Digamos, a ver, no siempre tengo que actualizar el próximo del último. ¿Por qué? Porque hay una situación en donde esto no se da. Cuando no tengo elementos en la lista, no hay el próximo del último porque no había un último previo. Y esto se veía representado con que último está apuntando a nil. Y si está apuntando a nil, no tiene nodo, no le podría decir, bueno, modifica el próximo, porque nil no es nodo, básicamente, y no tiene esa estructura. ¿Sí? Eso lo voy a capturar entonces con un contrario acá. If not nil, ¿sí? O sea, si no es nil, que sería un if false, en este caso, en esta lógica, acá diríamos último, próximo, ¿sí? Nuevo. ¿Se entiende? Este último es antes que se actualice el atributo último. O sea, es lo que actualmente es último, porque el nuevo dato va a pasar a ser el último. Antes que incorpore mi actual último, tiene que señalar que el próximo va a ser mi nuevo último. Es lo que estamos haciendo referencia acá, antes de hacer este cambio. ¿Sí? Y que no lo tenemos cuando la lista está vacía. Por eso no lo ejecutamos acá y no lo ejecutamos afuera tampoco porque está condicionado.
En ese primer caso no hay que hacerlo. En todo lo demás, una vez que ya incorporo un elemento, lo tengo que hacer. ¿Sí? ¿Lo ven ahí? Más o menos. ¿Algo que no le cierre? ¿Me quedé solo? No sé, mis compañeros, pues yo no sé si no terminé de entender lo del caso contrario. Capaz que porque no le estoy visualizando bien más. Está bien, está bien, está bien. A mí tampoco me quedó claro el if not nil. Bien, 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 bien. Bien. El tema es el siguiente. Tenemos dos punteros externos. El primero y el último. ¿Sí? Cuando modifico el primero, lo hago en la primera oportunidad cuando la lista está vacía. ¿Sí? Último, lo actualizo siempre con ese dato que voy a incorporar. ¿Sí? Ahora, tengo que tocar un puntero interno, o sea que está dentro de algún nodo, haciendo referencia al próximo elemento, siempre que tenga elementos en la lista, porque ahí significa que tengo elementos y uno hace de último. Y para ponerlo como último, el anterior último me tiene que decir, el próximo es mi nuevo último. Claro, deja de ser último, claro, sí, ahí ya me quedó claro. Exacto. Esto es como dos estados. Siempre que no sea vacío, va a correr el último actual para atrás, dejando el nuevo en esa posición. Exacto. En este agregado de datos, digamos, ahí estoy en dos estados diferentes en cuanto el último comienza a dejar de ser el último, ¿sí? Y lo hace cuando actualiza el último, ¿sí? Antes de actualizar esta referencia, tenía un último anterior, que me dice que mi nuevo último va a ser este. ¿Se entiende? Y esto lo tengo que hacer siempre que tenga elementos en la lista, o sea que haya un último. Si la lista está vacía y no hay último, no tengo datos que me diga, bueno, no tengo un puntero interno en algún nodo porque no hay nodos. ¿Sí? Y si esto no está condicionado, me daría un error en tiempo de ejecución. Mi último es nil. Le puedo estar mirando mensaje ahí que no sea compatible con nil. ¿Sí? Bien. Espero que haya quedado un poquito mejor. Esto, fíjense que modifiqué sobre agregar, o sea que si ejecuto acá, bueno, ahí ya lo vimos ya, cómo afectó. Pensé que estábamos hablando de cantidad, ¿sí? Bueno, contar va a contar bien, el tema es que enlace correctamente. Agregué Universidad Tecnológica Nacional. Acá salvé esto, no salvé. No salvé, entonces ya me estaba mostrando otra cosa. Cuando lo salvé, tengo la nueva versión ahora y digo, bueno, sí, ok. Ítem. Antes que probar ítem, vamos a recuperar la lista y lo vamos a acceder desde el inspector. Muy bien, tengo 3 elementos, ¿sí? Y voy a comenzar a recorrer a partir del primero, porque el último, bueno, tengo un solo elemento. El primer elemento, y ya aparece universidad, que es la forma en la cual ingresó, como primera. Segundo elemento, próximo. Tecnológica, que es el segundo que apareció. Y el último, nacional. Ahí vemos que está en orden, ¿sí? O sea, que está enlazado correctamente. El próximo es nil y acá se rompe la cadena, ¿sí?
Bien. Ahí vemos que se enlazaron correctamente y se encuentra en el orden en el cual ingresaron a la estructura. Después decimos, probamos el otro ítem, ¿sí? Decimos, a ver, la primera posición, lo recupera bien. Segunda posición, también. Epa. Tercera posición, también. ¿Sí? Bien. Ahora pasamos a los métodos extra que les había pedido. ¿Sí? Hagamos en conjunto. Hagamos el do. Cuando digo implementar, decía en la presentación, decía el iterador do. El iterador do que conocemos de las colecciones. ¿Se acuerdan? Sí. Sí. Es ese en donde recibimos un bloque, ¿sí? Y nos permite recorrer secuencialmente, ¿sí? Y cada uno de los elementos de la lista procesándolo de alguna manera. ¿Sí? Bien, pongamos a ver que esto se trata de un protocolo público. Decimos, a ver, do. No. Vamos a uno como... Vamos a iterar. Entonces le vamos a dar mejor significado a esto. Tengo iteration, así que vamos a utilizar ese. Itera. Muy bien. Acá ya tenemos el do. Bien. ¿Qué tiene el do como parámetro? Chan. ¿Un contador? No. El do. Piensen en el mensaje que le enviaban, por ejemplo, al string o al order collection. Era un bloque, ¿no es cierto? Do y va al bloque. ¿Sí? Después el bloque tiene un parámetro, que eso es otra cuestión, digamos. Ahí ya estaríamos dentro del bloque. Pero el do tiene simplemente un bloque. ¿Está? ¿Cómo definimos eso? ¿Un objeto? ¿Un object? O algo así. Exacto, exacto. Un objeto cualquiera, una referencia cualquiera, porque no hacemos diferencia acá. Será bloque si alguien me pasa un bloque y será otra cosa si me pasan otra cosa y fallará. ¿Sí? Bien. Entonces decimos un bloque. Muy bien. ¿Y qué tendríamos que hacer acá? Acá tendríamos que recorrer la lista, parecido a lo que hicimos con ítem. Parecido a lo que hicimos con ítem. Y estaríamos incorporando, a ver, no, estaríamos accediendo al nodo y cada vez que accedemos al nodo, recuperamos el dato y evaluamos este bloque con el dato. ¿Sí? ¿Se entiende? Bien, ¿cómo recorremos? Ya lo vieron en ítem. Puntero externo. Actual, por ejemplo. ¿Sí? Tiene que comenzar en una posición válida desde la primera. Actual. ¿Sí? Le asigno primero. Mientras tenga una referencia válida, avanzo. ¿Cómo verifico eso? Que no sea nil. Exacto. Actual. ¿Sí? Is nil.
while false, mientras no sea nil, ¿qué hago? Acá tendría la referencia a un nodo. El recorrido lo haría antes de determinar la estructura con actualizo el próximo. ¿Sí? Antes de finalizar. Y acá, ¿qué diría? Bueno, tengo un dato. Tendría que recuperarlo con el getter de dato desde el nodo. Y evalúo el bloque. ¿Cómo evalúo el bloque? El bloque lo evalúo de la única forma que sabemos evaluarlo. Con un value. Cuando teníamos un parámetro, le pasamos el parámetro. ¿Sí? Ahí. ¿Se acuerdan cuando definíamos bloque y hacíamos alguna operación adentro? Recibíamos estos parámetros y después lo teníamos que evaluarlo de la misma manera. O sea, no hay nada nuevo acá. ¿Sí? Bloque, digo value. ¿Y acá qué le paso? El dato, no el nodo, el dato. Digo actual, dato. ¿Sí? Y esto debería ser suficiente, ¿no? Bien, debería ser suficiente como para que, a ver, ¿qué podríamos hacer acá? Acá podríamos estar. Imagínense, introducimos esos elementos y supónganse que queremos acceder a cada elemento, ¿sí? Y hacer algo con estos elementos. Supónganse que queremos listar, así como lo accedemos, lo ponemos en el transcript, ¿sí? Bien. Levantamos el transcript, ¿sí? ¿Qué diríamos? Do, ahora tenemos, nuestra lista tiene do, ¿sí? Tiene un parámetro, porque le evaluamos con value, le pasamos un parámetro, ¿sí? ¿Y qué le pasábamos? El dato. ¿Qué significa? Que el bloque este que le vamos a pasar acá, alguien lo va a invocar con value y me va a pasar como parámetro un dato que lo recupero ¿cuándo? Acá, con E, o lo que sea, la variable que le ponga. Ahí voy a estar recuperando el dato. O sea que acá me van a pasar universidad en algún momento, después tecnológica y después nacional. ¿Sí? Bien, una vez que tengo eso, digo transcript, bajo una línea, ¿sí? Y muestro el elemento. ¿Qué elemento? E, simplemente, porque es el dato, no el nodo. ¿Sí? Bien. Lo ejecuto y aparece Universidad Tecnológica Nacional en el orden. ¿Lo ven? ¿Sí? Ya tenemos disponible el do. ¿Ok? Bien, una vez que tenemos disponible el do, vamos a hacer lo otro. Decíamos, supóngase concatenar, decíamos. Vamos a poner acá como público. Concatenar lo vamos a hacer con este mismo mensaje que conocían. Recibimos otra lista. ¿Sí? A la lista receptora le incorporamos los elementos de la segunda lista. ¿Sí? Generando una tercera sin modificar ni la primera ni la segunda. ¿Cómo hacemos eso? Chan. Digo, nueva lista o lista.
y recorro la primera lista, voy recuperando los elementos y le pongo en esta lista resultante. Después hago lo mismo con la segunda lista, que lo recibo como parámetro, e incorporo los elementos en la lista que estoy creando. Y al final devuelvo de la lista, ¿no es cierto? Entonces diría, ¿sí? Usamos el mismo do que definimos recién. Exacto, exacto. ¿Sí? No vamos a reinventar la rueda. Vamos a usar el mismo do. Bien, ahora, así como acá al do tengo un receptor, ¿sí? Acá es el mismo do, pero quiero que el receptor sea la propia instancia que está recibiendo este mensaje. ¿Cómo lo menciono? Con self, Self, es la do. autorreferencia. Claro, Exacto. self con el do y después en el bloque vamos a usar la otra lista, digamos. En el bloque todavía no. ¿Sí? En el bloque, perdón, no esta lista como parámetro, sino en el bloque usaríamos la lista que estoy creando, le voy enviando los mensajes a agregar. ¿Sí? Y después, así como hice con el self, hago algo parecido con la otra lista. ¿Sí? Digamos, self, ¿sí? Digo do, ¿sí? Acá aparece, supónganse, este parámetro que haría referencia al elemento, ¿sí? Y diríamos, lista, agregar. ¿Qué elemento? El que recuperé recién. ¿Sí? Fíjense, esto era lo que decíamos. Quien usa la lista, tanto puede ser externamente como hasta internamente, se lo puede escribir utilizando ya no en términos de nodos, sino en este caso directamente lo que me interesa, que son los datos, ¿no es cierto? Y lo que hice acá, lo vuelvo a replicar. Hacemos lo mismo pero con otra lista y que lo agrega a nuestra lista que creamos recién. Exacto, exacto. Acá diría, recupero esto, cambio ahí y así, tal cual. Una vez que agregué estos elementos, devuelvo lista. Listo. ¿Sí? Digo, aceptar. ¿Está? Y acá diría, bueno, a ver, vamos a agregar dos elementos más. Vamos a copiar esto. Una lista con B. Epa, y digamos B. Agregamos acá, bueno, en todos estos casos sería B. Digamos José Pérez. ¿Sí? Tenemos Universidad Tecnológica Nacional en la lista A, José Pérez en la lista B. ¿Sí? Concatenar A con B sería Universidad Tecnológica Nacional, José Pérez. Concatenar B con A sería José Pérez, Universidad Tecnológica Nacional. ¿Sí? En este caso vamos a poner acá. Concateno A con B, produciendo una nueva lista y la recorro. ¿Sí? ¿Dónde me quedó el transcript? Acá. Muy bien. Lo ejecuto. Universidad Tecnológica Nacional, José Pérez. ¿Sí? Bien. Ok. ¿Cómo lo ven? Ahí. Ingenioso. ¿Cómo? Ingenioso. Bien, bien. Sí, parece complicado. Sin embargo, ven que una vez desarrollado realmente, sí, es bastante simple. A esto, ensayen, o mejor dicho, practiquen con otras operaciones conocidas como crear sublistas,
a partir de alguna condición, algo así como el select o el reject, crear su lista a partir de rangos, desde tal posición a tal posición, o desde tal posición una cantidad de elementos, ¿sí? Eso puede ser, digamos, como para practicarlo y pueden reutilizar lo que estuvimos viendo allí, ¿sí? Y después otras. Habría muchas operaciones de listas también que podrían incorporar. Bien, vamos a otro ejercicio, ¿sí? Bien, fíjense. Ahí les copio un enlace, fíjense si pueden acceder a ese enlace. Van a acceder a una presentación aparte. ¿Sí? Les tiene que aparecer una ventana donde dice ejercicio con clase en Faro. ¿Lo acceden? Sí, se ve. Bien. ¿Están todos Probando. allí? Estoy. Ok, ok. Bueno, a ver. ¿Ven el enunciado? Sí, profe. Bien. Dice, cuentas bancarias. Implemente las operaciones de depósito y extracción para caja de ahorro y cuenta corriente, considerando que ambas poseen un saldo que se ve afectado por las operaciones de extracción y depósito. ¿Sí? Atendiendo que la caja de ahorro no puede tener saldo negativo y la cuenta corriente permitiría un sobregiro hasta un límite definido. ¿Sí? Bien. ¿Qué significa, digamos, el concepto de saldo negativo y sobregiro? Están relacionados ahí. Digo, ambos tienen saldo. La caja de ahorro siempre tiene un saldo positivo, no puede, es decir, no puede tener un valor negativo que indique que deba, o sea, lo que tengo ahí es mío, ¿sí? Es parte de mi activo en este caso, desde el punto de vista del cliente. Y sería parte del pasivo desde el punto de vista del banco. Ahora, la cuenta corriente podría irse más allá del valor cero y podríamos acceder a un crédito ahí. ¿En qué sentido? Tendría un Si el crédito sobregiro. es mayor a lo que tiene, digamos, la cuenta corriente va a quedar en negativo. Exacto, exacto. Pónganle, es justamente eso. Digo, puede ser que, a ver, si tengo 100 pesos en la caja de ahorro, puedo hacer extracciones por 100 pesos y nada más. Ahora, en una cuenta corriente, podría tener 100 pesos y extraer más, pasar al saldo negativo, digamos. ¿Cuánto más? Bueno, según lo que me dice acá, tendríamos un límite. Hasta un límite definido. Esto sería un valor extra más. ¿Sí? O sea, un valor negativo que no podría ser los millones que quiera, sino un tope. ¿Sí? Dicho tope deberíamos analizarlo también con el ingreso, básicamente, porque si no va a ser un valor loco, ponerle algún porcentaje del ingreso o algo, o que no se exceda de eso. Bueno, ¿a qué te referís con el ingreso?
La cuenta corriente va acreditando dinero. Usted dijo 100 pesos, supongamos que el ingreso mensual es ese 100 pesos, no hay que excederse de eso en préstamo porque sobrepasa la capacidad del mismo usuario, el mismo cliente. No tenemos el dato, el dato ese. Ok. Y el límite, esto sería algo así como, es un contrato que hago. Se acerca el cliente al banco y el banco le va a decir, bueno, hasta tal límite te voy a cobrar una tasa de tanto. No te puedes pasar. Si te pasás de ese sería el límite definido. Si te pasás el límite definido, sería otra tasa bastante mayor. ¿Sí? O sea, Impagable. dentro del límite, accedo a un crédito a una tasa conveniente. Me paso de eso y tengo un castigo, porque en realidad lo único que acordé con el banco es trabajar hasta ese límite. ¿Se entiende? Sí. Bien. Tenemos entonces algunas clases ahí. ¿Sí? ¿Ven la presentación? Algunas operaciones. ¿Sí? Esta clase suele ser sustantivo, ¿no es cierto? Después tenemos operaciones que se tienen que hacer cargo estas abstracciones. ¿Sí? Y aparece el saldo y el límite. ¿Sí? Bien. A ver, con la información que tienen ahora, deberían implementar estas abstracciones y que funcionen así como mencionamos. ¿Sí? Vamos a trabajar unos minutos. ¿Sí? O tenemos poco. Supónganse que le doy 7 minutos por ahí, que charlan entre ustedes, intercambian ideas y después hacemos algún planteo. ¿Les parece? Díganme que sí. Sí, Sorry, quería activar mi micrófono, pero estaba en la presentación todavía. Sí. Dale. Está Yo, bien. la presentación esta la dejo activa, o sea que van a seguir accediendo mientras están charlando. ¿Sí? Así que armo los grupos. A ver cuánto podríamos hacer acá. Supónganse grupos 10 de y 4, 10. ¿puede ser? ¿Eh? A ver, ustedes que Pensé tienen que iba a ser experiencia. como las veces anteriores. Pero si lo dividimos en 2 son 10 y 10, Dale. por eso no lo contamos a usted. Hay 21 Bueno, ahora. ¿hacemos 2 o hacemos grupos más chiquitos? ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Cómo es más fácil? Yo nos vi trabajando mejor divididos en 2 grupos que en grupos chicos, porque hay veces que por ahí algunos no tienen micro o algo, y bueno, es más Ah, interactivo si estamos, justo coincidimos 2 o 3 con micro, los otros contestan por chat y es más interactivo que muchas veces que hable uno solo y por ahí los otros no pueden responder. bien. Buena esa evolución. Así que volvemos ahí a 2. ¿Dale? Les pongo 7 minutos, más o menos. ¿Sí? Y listo. ¿Vamos? Bueno, Buenas. ¿Qué onda, gente? ¿qué onda? ¿Qué onda, no hay nadie. Carlitos?